Mi esposo me preguntó, ¿vas a entregar tus ahorros o vender tu coche para ayudar a comprar un piso para mi hermano? Yo, con toda la calma del mundo, le respondí que prefería el divorcio, dejando a toda su familia en estado de shock. ¿Alguna de ustedes, mujeres, ha sido presionada por los parientes de su marido para vender su propio coche y así ayudar a comprar una vivienda para su cuñado? Esa fatídica pregunta marcó el inicio de una serie de días asfixiantes en mi vida. Pero aquello no era el final, sino el principio de un espectáculo de apariencias baratas que estaba a punto de ser desenmascarado. ¿Podría la escalofriante verdad detrás de un coche de lujo hacer que esta familia pagara un precio muy alto? Escuchen la historia de mi orgulloso resurgir de las cenizas. Principios de octubre en Madrid, un otoño bochornoso. En un viejo piso de un barrio obrero, el frigorífico zumbaba con un ruido monótono. La cena familiar no prometía nada especial. Unas patatas fritas con salchichas baratas, ya frías, un plato de ensalada de col pálida y algunos trozos de pan duro. Pero la escasez de la comida asustaba menos que el silencio helado de las personas sentadas alrededor de la mesa. Nicolás, mi suegro, un hombre de 60 años con una mentalidad profundamente patriarcal, terminó su café y dejó la taza sobre la mesa con lentitud. El tintineo de la cerámica resonó en el silencio opresivo. Carraspeó, un hábito de años. Cada vez que ese sonido se escuchaba, significaba que una verdad estaba a punto de ser pronunciada, y todos los miembros de la familia debían obedecer sin rechistar. Hoy os he convocado a vosotros, los mayores, para cenar, porque necesitamos hablar de algo importante, un asunto de familia. Comenzó Nicolás, y su mirada severa y penetrante se deslizó por el rostro de Pablo, mi marido, para detenerse en mí. Una presión invisible y pesada se abatió sobre mis hombros. David se casa pronto. Me sorprendí ligeramente. Mi mano, con el tenedor a medio camino, se detuvo en el aire. David, mi cuñado de 26 años, cuyo salario era extremadamente inestable. En el mejor de los meses, apenas llegaba a los 1.000 euros, pero yo nunca le había visto aportar un solo céntimo a la casa para ayudar a sus padres. Al contrario, David siempre iba impecable. Ropa de marca, pelo peinado con gomina. Y lo más importante, en shoniática, por aparentar ante sus amigos en las redes sociales. Salía con Ana, una chica modesta, hija de maestros de un pueblo de Toledo, que había venido a Madrid a trabajar. Había oído hablar de ella. Pero una boda tan repentina resultó ser completamente inesperada. El matrimonio es para toda la vida, y nuestra familia siempre ha honrado las tradiciones, continuó mi suegro con voz monótona pero firme. Pero la familia de la novia tiene sus condiciones. Sus padres son personas cultas, maestros. Han declarado directamente que no permitirán que su única hija vague por pisos de alquiler. Darán su consentimiento para la boda solo si los jóvenes tienen su propio piso normal. Fruncí ligeramente el ceño. Las exigencias de los padres de la novia eran comprensibles, pero la situación financiera de la familia de mi marido era conocida por todos. Este pequeño piso de apenas 60 cuadrados metros estaba abarrotado hasta los topes. En una habitación, mis suegros, en otra, mi marido y yo, en la tercera, la más pequeña, David. Si David se casaba, ¿dónde traerían a la joven esposa? En ese momento, María, mi suegra, intervino en la conversación. Tenía 58 años y era famosa en nuestro barrio por su mezquina tacañería y su amor ciego y fanático por su hijo menor. Suspiró pesadamente, prolongando el dramatismo intencionadamente, y puso un trozo de salchicha en el plato de Pablo. Tu padre y yo ya estamos viejos. Nuestras pensiones apenas alcanzan para medicinas y pasta, gimió María con una súplica asfixiante en su voz. He estado mirando opciones. Hay un buen estudio en una urbanización nueva en Boadilla. La constructora pide una entrada de 20.000 euros. El resto a hipoteca, pero el problema es que hemos vaciado todos nuestros ahorros de la vejez hasta el último céntimo y solo hemos reunido 10.000 euros. María interrumpió la frase. Se hizo un silencio inquietante. Sus ojos, furtivos,
se deslizaron hacia mí. Una mirada llena de fría calculación a la que me había acostumbrado demasiado en los 3 años que llevaba viviendo en esa casa. Sentado frente a mí, David, que durante toda la cena había estado despatarrado jugando con su teléfono, al escuchar las palabras de su madre sobre los 10.000 euros, soltó el smartphone sobre la mesa, se inclinó hacia adelante, y una sonrisa descarada y frívola se dibujó en su rostro. Pablo, Tania, alargó David sin un ápice de vacilación ni vergüenza. Los padres ya lo han dicho todo, así que supongo que habéis captado la indirecta. El hermano pequeño solo cuenta con vosotros. Dicen que los parientes deben ayudarse mutuamente. Si en un momento tan importante y difícil no puedo contar con mi propio hermano y cuñada, ¿con quién más voy a contar? Un escalofrío recorrió mi espalda. 20.000 menos los 10.000 que tenían sus padres, faltaban exactamente 10.000 euros. Por una asombrosa coincidencia, esta cantidad coincidía exactamente con la suma de mi dote, depositada en mi cuenta bancaria. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. David, mira, Pablo y yo trabajamos con sueldos normales. Su sueldo de funcionario y mi sueldo como diseñadora, después de pagar los gastos comunes, la comida y ayudar a ambas familias, nos queda muy poco. Me temo que ahora mismo no tenemos 10.000 euros en efectivo para añadir a tu piso. Ay, cuñada, qué bromista eres. David se dio una palmada en el muslo y soltó una carcajada. Su risa descarada en la estrecha cocina me taladró los oídos. Tu depósito de 10.000 euros de la dote está tranquilamente en la cuenta. ¿De quién? ¿De quién? De mí no se esconde nada. Además, alargó las vocales, y sus ojos se deslizaron hacia la ventana, donde en el aparcamiento, mi humilde Peugeot 206 blanco estaba aparcado. De casa al trabajo tienes menos de 10 kilómetros. En Madrid hay atascos, los patios son estrechos. En metro o autobús es mucho más cómodo y rápido. Tania, ¿para qué quieres ese coche viejo? Solo gastas dinero en gasolina y aparcamiento. Lo que quiero decir es que vendas ese coche, añadas esos 10.000 euros, y con eso te sobrará para sacarme de apuros. Simplemente préstame todo junto. Compraré el piso, me casaré, sentaré la cabeza, y luego, cuando las cosas me vayan bien, me haré rico y te compraré un coche 10 veces mejor que este trasto. Las palabras de David salían de sus labios con la ligereza de plumas cayendo sobre la mesa, pero en mis oídos se clavaban como esquirlas de cristal roto. Mi sangre se heló. Un mentiroso. Una persona que incluso compra zapatillas de marca a plazos, ¿cómo iba a devolverme una suma tan enorme? No solo apuntaba a mi depósito, también quería quitarme el coche, que me salvaba de las lluvias y el frío de Madrid. La desvergüenza y la insolencia habían alcanzado un nivel que ni mi imaginación más desbordante podía concebir. Me giré bruscamente hacia Pablo. Mi pecho se agitaba, mi corazón latía con fuerza. Solo recházalos. Solo di que el dinero de su esposa es una reserva intocable y que nadie tiene derecho a tocar su coche. Por esa única frase, estaba dispuesta a apretar los dientes y soportar la asfixia de esa casa por décadas. Pero no, Pablo se encogió como una tortuga en su caparazón. Hundió la cara en el plato. Sus hombros se encorvaron cobardemente y el tenedor en su mano hurgaba sin vida en las patatas frías. Pablo tragó saliva, evitando por completo mi mirada suplicante y furiosa. Eligió el silencio. Eligió complacer a sus padres, complacer a su hermano parásito y pisotear el orgullo de su esposa. Y bien, ¿habéis decidido? Decidlo claramente para que vuestra madre y yo sepamos a qué atenernos. Nicolás golpeó la mesa con la palma de la mano con fuerza. Su voz áspera rompió la atmósfera opresiva y obligó a Pablo a asentir afirmativamente. El silencio de Pablo fue la traición más cruel. Fue como un cuchillo sin filo que no mata al instante, sino que corta lentamente el corazón, dejando escapar la sangre gota a gota. Un nudo amargo y asfixiante se me atascó en la garganta. Lentamente dejé el tenedor. Mis manos se cerraron involuntariamente en puños debajo de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Una tormenta rugía en mi sangre
y comprendí que el límite de mi paciencia había sido oficialmente superado. El silencio opresivo del pequeño piso fue roto por mi profundo suspiro. Miré directamente a los ojos de David. Luego dirigí mi mirada lentamente hacia mis suegros. La asfixia anterior retrocedió, dando paso a otro sentimiento, claro y mucho más frío: la furia. Disculpen, Nicolás, María. Mi voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para que cada sílaba resonara pesadamente en el espacio reducido. No puedo prestarle a David ni vender los 10.000 euros, ni el coche. En cuanto terminé, la sonrisa descarada se borró del rostro de David. Frunció el ceño con disgusto. Mi suegro apretó sus pobladas cejas, y María se levantó de un salto como si le hubieran escaldado con agua hirviendo. Golpeó el plato contra la mesa con fuerza. La máscara de la pobre sufriente se cayó al instante, dando paso a su verdadera naturaleza gruñona. «¿Qué has dicho?», gritó con desprecio. «¿Te duele el dinero para la familia de tu marido? Esta familia te acogió, te cuidó durante 3 años. Y ahora, cuando tenemos un asunto importante, muestras tu egoísmo». María, con todas mis fuerzas, traté de mantener los últimos vestigios de calma. «No es mi dinero. Es el dinero ganado con el sudor y la sangre de mis padres. Ellos trabajaron toda su vida en el pueblo, vendiendo cada cosecha de patatas, cada cerdito, para ahorrar esa suma para su hija, para un día malo, en caso de enfermedad o maternidad. El coche es mi herramienta para ir al trabajo. ¿Cómo puedo entregar el sudor y la sangre de mis padres para comprar un piso para la boda de tu hijo menor?» «Impertinente», gruñó mi suegro, golpeando la mesa de aglomerado con el puño, haciendo que los platos saltaran. «Te casaste, entraste en esta familia, comes nuestro pan, lo que significa que todo lo que trajiste es propiedad común. Te casaste y ahora quieres guardar fondos secretos y enviárselo todo a tus parientes en el pueblo. Mira la situación. Pablo es el hermano mayor, David el menor, hermano por hermano. Tu marido y tú tenéis la obligación de cuidarle». «Sí». Me reí amargamente, con sarcasmo extremo. «David tiene 26 años, es un joven adulto y sano con trabajo. Si ustedes, los padres, le quieren tanto como para darle sus ahorros de la pensión, no tengo derecho a objetar, pero yo soy la cuñada. Y no tengo ninguna obligación de comprarle una vivienda o coches». David tiró el tenedor y se levantó bruscamente. Su rostro se puso morado. «No metas a tus padres en esto. En resumen, simplemente desprecias a nuestra familia por ser pobre. ¿Tienes miedo de que no te devuelva el dinero? Ya basta, mamá, papá, no la convenzáis. Es de otra sangre, es inútil forzarla». Dicho esto, se dio la vuelta ostentosamente y se fue a su habitación, dejando atrás una cena destrozada y una atmósfera a punto de explotar. María se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad y lamentándose. «Oh Dios, ¿por qué nos ha tocado esta desgracia? La desgracia de esta familia es haber dejado entrar a una víbora tan desalmada». «Pablo, ¿te has quedado mudo? ¿Permitirás que tu mujer viva a costa de tus padres?» Pablo, mi marido de 30 años, que había estado sentado como una estatua todo este tiempo, se estremeció al oír el grito de su madre. Me miró asustado, se levantó apresuradamente y me agarró del brazo. «Ya, ya, vamos a la habitación. Mamá, papá, descansen. Yo hablo con ella». Me arrastró con fuerza escaleras arriba, me empujó a nuestra habitación de menos de 15 cuadrado metro y cerró la puerta de golpe. En cuanto la puerta se cerró, Pablo se giró bruscamente, su rostro enrojecido por la ira de un cobarde herido en su orgullo. Yo estaba de pie, con los brazos cruzados, apoyada en el armario, mirando fijamente al hombre con el que había compartido cama durante 3 años. Esperaba una explicación, o al menos un atisbo de vergüenza, por no haber defendido a su esposa. Pero una vez más, Pablo me golpeó en la cara con su debilidad, profundamente arraigada en su alma. «¿Qué circo has montado abajo?
siseó Pablo, tratando de hablar en voz baja para que sus padres no oyeran. Me has avergonzado tanto que no sé dónde meterme. Todos los problemas se resuelven a puerta cerrada. ¿Cómo te atreviste a discutir con mis padres? El circo lo montasteis vosotros. Abrí los ojos de par en par, las lágrimas estaban a punto de brotar, pero me mordí el labio y las tragué. Te sentaste y escuchaste cómo tus padres y tu hermano exigían tranquilamente despojar a tus suegros hasta la última peseta, y no fuiste capaz de decir una palabra en mi defensa, y ahora me culpas a mí por haber respondido. Pablo se agarró el pelo y se movió por la habitación como una hormiga en una sartén caliente. ¿Y yo qué hago? Por un lado mis padres, por el otro, mi esposa. David se casa una vez en la vida. Mis padres están preocupados por el menor. Aguanta un poco, por mí. Saca el dinero. Vende el coche. Ayúdalo. Eres la cuñada. ¿No puedes ceder un poco? ¿Por ti? Sonreí, sintiendo cómo las náuseas subían por mi garganta. ¿Por ti dar 1.000.000 de pesetas y el coche para pagar las apariencias de David? Hoy necesita un piso. Mañana nacerá un hijo. Pasado mañana se endeudará. Volverás a decirme que venda mi vida para salvar tu cara. No digas tonterías, gritó Pablo en voz baja, señalándome con el dedo. El dinero está en el banco. Los intereses son ridículos. No te morirás sin coche. Irás en metro. Dáselo. Soy el hermano mayor. Yo respondo por él. Luego lo devolverá. Has montado un escándalo. ¿Cómo me verá ahora la familia? Mis padres dirán que soy un calzonazos. Así que eso era. Resulta que, en el fondo, para este hombre, su orgullo, la opinión de sus padres y la de su hermano menor eran más importantes que la supervivencia, la propiedad y la dignidad de su propia esposa. Durante 3 años, me esforcé por ser una buena esposa y cuñada. Entregaba mi sueldo, organizaba todas las fiestas y funerales, servía a su familia. Pensaba que esos sacrificios me ganarían un hogar, pero no. A sus ojos, yo era solo una mina de oro y una extraña, nada más. Lo repetiré una vez más, Pablo, para que lo oigas bien. Calcé cada palabra, mirándole directamente a sus ojos inyectados en sangre. El dinero me lo dieron mis padres. El coche está a mi nombre. Nadie en esta casa tiene derecho a tocarlos. Si eres tan listo, ve a donar tu sangre, vende un riñón para ayudar a tu hermano. No te atrevas a usar cobardemente la propiedad de tu esposa para la caridad. Mis palabras, como una daga, golpearon el punto más débil de su ego cobarde. La vergüenza de ser desenmascarado se convirtió en una ofensa extrema. Furioso, golpeó el armario junto a mi cara con el puño. Un sonido sordo resonó en el silencio de la habitación. «Cállate», siseó Pablo. Su rostro se desfiguró de ira. Me miró con una mirada extraña. Y entonces, de la boca del hombre al que yo llamaba mi marido, salieron unas palabras que pusieron fin a ese matrimonio. No creas que porque tengas un céntimo, puedes mandar aquí. O vendes el coche y das el dinero para el piso de mi hermano, o nos divorciamos. Haz la maleta y vete de mi casa ahora mismo. En esta casa no hay lugar para una cuñada egoísta. El tiempo en la habitación tenuemente iluminada pareció detenerse. El aire se volvió helado, y mi corazón, al parecer, se convirtió en hielo. Me quedé atónita un momento, el zumbido en mis oídos. Divorcio y vete de casa. Las palabras que creí que Pablo nunca se atrevería a pronunciar salieron de él con crueldad y facilidad. Pensó que lloraría, pensó que me arrojaría a sus pies, que suplicaría, discutiría, gritaría o maldeciría al destino. Pero no, por extraño que parezca, no derramé ni una sola lágrima. Cuando la decepción llega al fondo, uno de repente se vuelve sorprendentemente sobrio y tranquilo. Todo se volvió absolutamente transparente. El límite. La paciencia estaba completamente rota. Bien, respondí secamente con una voz helada y desprovista de emoción. Pablo se quedó pasmado. Sus ojos se abrieron de asombro. Evidentemente, no esperaba tal reacción.
Pensó que la amenaza de divorcio me asustaría y me haría ceder. Pero se equivocó gravemente. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y con calma saqué la maleta del estante superior del armario. Mis movimientos eran precisos y rápidos. Abrí las puertas, recogí lo más necesario para el trabajo, mis efectos personales y, lo más importante, la carpeta con los documentos bancarios, el permiso de circulación del coche y mi pasaporte, guardándolos bien en la maleta. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Pablo, dando un paso adelante para arrebatarme la maleta. Toda su anterior ferocidad se había esfumado, dando paso a un pánico extremo. Solo me puse furioso. No montes una escena aquí. Suelta. Lo aparté bruscamente. Mi mirada era afilada como una cuchilla. Me has dado un ultimátum. Y yo te he dado una respuesta. Prefiero divorciarme e irme en la noche con una maleta que quedarme aquí como un cajero automático para tu familia. La solicitud de divorcio la imprimiré y te la enviaré para que la firmes. A partir de este momento, todo ha terminado entre nosotros. Cerré la cremallera de la maleta con un chasquido y apreté con fuerza el asa. Ni siquiera le dediqué una mirada al rostro pálido de Pablo. Abrí la puerta de par en par y me dirigí directamente escaleras abajo. Cada paso que daba por los crujientes escalones era un paso que cortaba 3 años de mi juventud ciega. Noche de octubre. El viento soplaba en Madrid. Abrí la cancela oxidada del portal, saqué la maleta y salí al callejón frío. La oscuridad devoró mi figura delgada, pero en lo más profundo de mi pecho, lo sabía, acababa de romper la jaula con mis propias manos para salir a la luz. El viento de octubre barría la calle desierta, despeinando mi cabello. El sonido de las ruedas de la maleta, que traqueteaban por el asfalto irregular, resonaba secamente en la soledad, calando hasta los huesos. La 1:30 de la madrugada. Las ventanas de las casas vecinas estaban oscuras. Solo la tenue luz amarilla de las farolas proyectaba largas sombras en la carretera. Cuando crucé el umbral con decisión, la indignación y un orgullo inmenso hervían en mí. Pero ahora, mientras el frío otoñal se colaba bajo la ropa y el lejano zumbido de los escasos coches en la autopista parecía vacío, una sensación de desconcierto me invadió. Me detuve bajo un viejo castaño, saqué el teléfono. Mis manos temblaban, ya fuera por el frío o por las secuelas de la terrible discusión. La pantalla del teléfono brillaba vacía, ni una llamada perdida, ni un mensaje de Pablo. Ese silencio despiadado y cobarde fue como un cubo de agua helada en la cara, apagando la última y débil esperanza de un arrepentimiento tardío. Respiré hondo y entrecortado, desplacé los contactos y llamé a la única persona en la que podía apoyarme en ese momento, mi mejor amiga de la universidad. Tenía 28 años, era perspicaz, pragmática y propietaria de una floristería bastante grande en el Paseo de la Castellana. A diferencia de mí, que había elegido un matrimonio temprano, Eva disfrutaba de los encantos de la vida de soltera. Era financieramente independiente y siempre miraba el mundo sin gafas de color de rosa. «Hola, loca, ¿por qué llamas de noche? ¿Me invitas a emborracharme?». La voz de Eva estaba adormilada, pero conservaba su descaro característico. En cuanto oí su voz, todas las capas de armadura con las que había intentado vestirme se hicieron añicos al instante. Un nudo amargo se me atascó en la garganta. La pesada piedra en mi pecho se agrietó. Solo pude pronunciar unas pocas palabras entrecortadas a través de los sollozos. «Eva, me he ido de casa. ¿Puedo ir a tu casa?». En el otro extremo de la línea, hubo silencio durante un par de segundos y luego se escuchó un fuerte revuelo. «¿Dónde estás? Mándame la ubicación, llamo un taxi. O coge un Uber directamente a la tienda. Bajaré y abriré. Corre». Media hora después, el taxi se detuvo junto a la floristería con las persianas medio bajadas. Eva ya estaba allí, con una fina rebeca sobre su pijama de seda. Al verme bajar con una maleta enorme, el rostro pálido y despeinado y los ojos rojos, se abalanzó sobre mí. Sin más preguntas, me arrebató la maleta y me arrastró dentro. Las persianas bajaron con un estruendo, aislándonos del bullicio y el frío de Madrid.
Un ligero aroma a rosas, lirios y pino húmedo me golpeó la cara, trayéndome una extraña sensación de seguridad. Eva me sentó en un sofá de terciopelo en el centro de la tienda, me sirvió un vaso de agua tibia y me lo puso en las manos heladas. Bebe y cuéntame qué más ha hecho tu Pablo. Desahógate. Ahora mismo llamo a los chicos y arrasamos su casa esta misma noche, siseó Eva. Sus ojos afilados brillaron con un fuego protector salvaje. Eso fue suficiente, la gota que colmó el vaso. Toda la noche, de pie ante mis suegros y mi marido, no derramé ni una sola lágrima. Pero ahora, ante mi mejor amiga, toda mi entereza se derrumbó. Dejé el vaso, me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Grandes y amargos sollozos brotaron junto con lágrimas calientes que rodaban por mis mejillas. Lloré por 3 años, juventud desperdiciada, sacrificios en vano y el triste final de un matrimonio al que había entregado toda mi alma. Eva no dijo nada más. Se acercó y me abrazó fuerte por los hombros temblorosos, permitiéndome hundir la cara y mojar por completo su Rebeca con mis lágrimas. Mis sollozos ahogados resonaban en la tranquila floristería, mezclándose con el tic-tac de un reloj de pared cuyas manecillas se arrastraban hacia el amanecer. Solo media hora después pude recuperar el aliento. Tomando una servilleta que me tendió Eva, me sequé las lágrimas, sorbí y comencé a contarlo todo desde el principio. Desde la cena fría, las quejas de Nicolás y María sobre la pobreza y los intentos de obligarme a dar 10.000 euros hasta la descarada exigencia de David de vender mi Peugeot 206 para cubrir los 20.000 del piso para su boda con Ana. Y, finalmente, sobre el cobarde y cruel ultimátum de Pablo: o vendes el coche o divorcio. Escuchándome, la cara de Eva cambió de color. Sus dedos apretaron el cojín del sofá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Madre mía, estoy furiosa», exclamó Eva, pateando un taburete de plástico junto a la mesa. «Tu Pablo es un cobarde, un don nadie. Ya te lo dije entonces. Esa familia es patriarcal, anticuada, y Pablo es un niño de mamá. Les obedece en todo. Vas a pasar un mal rato con él. Y tú discutías conmigo». Bajé la cabeza, agarrando el dobladillo de mi camisa con las manos. Pensaba que si me sacrificaba, lo valorarían. Durante 3 años, fui su nuera, no les negué nada. De mi sueldo de diseñadora de 1.000 euros, cada mes le daba a María 500 para la comunidad y la comida. Fiestas, regalos para toda su familia, todo a mi costa. Aguantaba a ese inútil de David. En Nochevieja, le daba 100 euros para que saliera con su novia. Ingenuamente creía que si me esforzaba, me aceptarían como una hija. Eva me interrumpió. Su voz sonó áspera, realista y cruel, como un chorro de agua helada en la cabeza. Reacciona. A sus ojos, siempre serás una extraña, solo un cajero automático del que sacar dinero. Si les das todo obedientemente, te sonreirán falsamente. Si decides quedarte con tu dinero, te llamarán egoísta e ingrata. Esa es su esencia, una avaricia sin fondo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lamentar la pérdida de una familia tan despreciable? Las palabras de Eva se clavaron en mi mente como agujas. Doloroso, amargo, pero era la cruda verdad de la que había intentado esconderme durante los últimos 3 años. Lo hiciste todo bien. Eva apretó mis manos con fuerza, transmitiéndome su determinación. Coger la maleta y salir de esa casa es la decisión más sabia de tu vida. La dote que te dieron tus padres, el sudor y la sangre de 2 ancianos del pueblo, guárdalo a toda costa. No permitas que esas sanguijuelas ambiciosas te chupen ni una gota más de sangre. Hoy duermes en mi casa, mañana por la mañana iremos a buscarte un piso. Empezarás de cero y no tendrás que humillarte ante nadie. Miré el rostro de Eva, encendido de ira pero lleno de sinceridad. Su mirada segura me infundió nueva vida. La melancólica ofensa se disipó gradualmente, dando paso a la claridad y a una fría determinación. Sí, tenía 28 años. Tenía una profesión normal, ahorros para un día malo, un coche viejo, pero estaba a mi nombre. Era perfectamente capaz de valerme por mí misma. A la mañana siguiente,
Los escasos rayos del sol otoñal se colaron por el cristal del escaparate, despertándome de un sueño intermitente. Eva ya se había levantado hacía tiempo y recortaba hábilmente flores frescas. Al verme despertar, asintió hacia la mesa de madera. He comprado café y tortitas de requesón. Ve, lávate y siéntate a desayunar. Comeremos. Cierro la tienda a mediodía y vamos a ver pisos. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos todavía estaban un poco hinchados, pero mi cara ya no parecía agotada y en pánico como la noche anterior. Me salpiqué la cara con agua fría, sintiendo cómo el vigor penetraba en cada célula. Después del desayuno, tomé las llaves del coche de Eva, llamé un taxi y me dirigí a mi trabajo para recoger mi Peugeot 206, que había dejado en el aparcamiento nocturno. Sentándome al volante, pasé la mano por el cuero desgastado del volante. Mis padres habían sudado tanto trabajando la tierra para comprar este pequeño cajón de hierro para su hija, y nadie tenía derecho a quitármelo. Toda la mañana, Eva y yo recorrimos los barrios de Moncloa y el sur de Madrid, visitando un estudio tras otro. Al final, decidí alquilar un acogedor y luminoso apartamento de 30 metros cuadrados en un complejo residencial nuevo. El alquiler, 400 euros al mes. Abrí tranquilamente la aplicación del banco y sin dudarlo transferí el pago de 6 meses por adelantado. De pie en medio del apartamento vacío pero libre, con un flamante manojo de llaves en la mano, sentí una paz increíble invadir mi alma. El teléfono en mi bolsillo seguía en silencio, ni una palabra, ni una pregunta de Pablo o su familia. Pero ahora, eso ya no importaba. La vida asfixiante de cuñada en ese viejo apartamento, a partir de ese momento, la cerraba oficialmente para comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Habían pasado 3 días desde aquella fatídica noche. Mi vida en el nuevo estudio alquilado se había vuelto de repente sorprendentemente tranquila y pacífica. Ya no se escuchaba la tos ronca de Nicolás por las mañanas. No había más quejas, ni miradas de reojo de María cuando pelaba las patatas demasiado gruesas, y la sombra de un marido cobarde, que siempre evitaba mi mirada, había desaparecido por completo. Volví a trabajar en mis proyectos de diseño con una claridad mental nunca antes vista, pero sabía que el silencio de la familia de mi marido era solo la calma antes de la tormenta. Nunca renunciarían a un bocado tan apetitoso como los ahorros de la nuera, y mi intuición no me falló. El miércoles por la tarde, mientras estaba sentada en la oficina, tomando café y haciendo los últimos retoques en un diseño, la pantalla de mi teléfono se iluminó. La palabra marido parpadeaba sin cesar. Miré la pantalla durante 3 segundos, y una sonrisa fría apareció involuntariamente en mis labios. Presioné el botón de respuesta, sin decir una palabra, esperando los sonidos del otro lado. «Hola, Tania», resonó la voz ronca de Pablo. Intentaba sonar tierno, pero resultaba falso y forzado. Yo guardé silencio, permitiendo que su pesado suspiro se transmitiera por las ondas de radio. «Ya te habrás tranquilizado. Has estado con tu amiga un par de días y es suficiente. Ya, recoge tus cosas. Esta tarde paso a buscarte». Pablo comenzó la canción de siempre, haciendo como si mi huida nocturna con la maleta fuera solo un pequeño capricho femenino. Esa noche bebí un poco. Además, mis padres me presionaban por lo de David, por eso me enfadé. Las discusiones familiares deben quedarse en casa, pero tú montaste una escena y huiste. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Me has llamado solo para decirme esa basura?, pregunté fríamente, con voz monótona, sin una pizca de emoción. No me he tranquilizado y no pienso volver a esa casa nunca más. La solicitud de divorcio la he impreso, firmado y enviado por mensajero a tu trabajo. Creo que la recibirás mañana por la mañana. Hubo una pausa al otro lado. La respiración de Pablo se aceleró. Parecía que empezaba a entrar en pánico al darse cuenta de que hablaba completamente en serio. «Tania, ¿por qué eres tan terca?». Su voz se elevó, revelando impaciencia y su verdadera naturaleza. «Ya me he disculpado, he cedido. ¿Qué más quieres? Sabes perfectamente que en casa es un manicomio por culpa de David.
Mis padres están mayores. No encuentran consuelo. No duermen. No comen. Vale. Quédate con el coche. Hablaré con mis padres. Pero esos 10.000 euros tuyos, sácatelos y dales a mis padres por ahora para que resuelvan lo de David. Si tienes tanto miedo, te haré un recibo oficial. Somos familia. Debemos ayudarnos en los problemas. Si te aferras a ese dinero, iremos a los tribunales. ¿Te conviene? Me reí. Mi risa amarga resonó en la oficina vacía. Resulta que, detrás de esta aparente complacencia, su objetivo principal no había cambiado. Habían dado un paso atrás para dar 3 adelante. Del robo total pasaron al robo a medias, llamándolo compromiso. Pablo, marqué cada sílaba. Este millón no cayó del cielo. Es sudor y sangre. Es dinero de la venta de patatas y carne de mis padres. No le daré a tu familia ni un céntimo. Tu recibo, como el de un cobarde, cuyo salario apenas le llega para sí mismo, ¿qué puede garantizar? Deja de hacer el papel de hermano mayor a costa del dinero de tu mujer. Espera la citación judicial. Colgué y tiré el teléfono sobre la mesa. Una sensación de asco subió por mi garganta. No había terminado de recuperar el aliento cuando, 15 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era María. Era obvio que madre e hijo estaban usando la táctica del policía bueno y el policía malo, dividiéndose para presionarme psicológicamente. Con calma, encendí la grabadora de voz antes de contestar. Tanita, hija. Resonó su voz empalagosa y hasta nauseabunda. ¿Estás en el trabajo? Sí, te llamo, apenas puedo contactarte. ¿Dónde has estado estos días? ¿Cómo te alimentas? Estoy tan preocupada. Me mudé. Gracias por tu preocupación, María. Cambié deliberadamente mi forma de referirme a ella a una más distante y respondí fríamente. Se detuvo un segundo al oír el tratamiento formal, pero rápidamente recuperó su tono falso. Pero, ¿qué te pasa, hija mía? Una pequeña discusión con tu marido, y hablas como una extraña. Sé que Pablo se enfadó. No sabe comportarse. Te ofendió. Tu padre y yo ya le hemos regañado. Pero, Tania, eres la nuera. Debes entender el dolor de los padres. Palabras suaves rompen huesos. David, tu cuñado, ya ha prometido a la familia de la novia. Si la boda se cancela, ¿cómo vamos a mirar a la gente a los ojos? Estuve pensando, no necesitas vender el coche, pero el depósito, María. La interrumpí con voz dura. Ya lo dejé muy claro esa noche. El dinero y el coche son mis bienes prenupciales, un regalo de mis padres. No estoy obligada a pagar un tributo para la compra del piso y la boda de mi cuñado. Por favor, no me vuelvan a llamar por este asunto. Al darse cuenta de que la dulzura no funcionaba, María se quitó la máscara al instante. Su voz se elevó hasta el cielo, volviéndose gruñona y amenazante, como siempre había sido. Ah, así hablas. ¿Crees que has hecho la maleta, te has ido de casa y te has vuelto una chula? Si no quieres por las buenas, será por las malas. Te diré algo. Una mujer casada que se escapa de casa por la noche es una zorra. Si no traes el dinero y no resuelves el problema de esta familia, mañana mismo cogeré el tren y me iré a tu pueblo de Toledo. Me sentaré en medio de la casa de tus padres y montaré un escándalo. Que todos los vecinos vean a quién han criado. Veremos cómo se mueren de vergüenza ante todo el pueblo por haber engendrado a una desagradecida como tú. La sangre me subió a la cabeza. Cuando me tocaban a mí, podía aguantar, pero al usar a mis padres para amenazarme, tocó mi punto más débil. Apreté el teléfono, respiré hondo para reprimir el temblor de ira y siseé entre dientes palabras afiladas como cuchillas. Escúcheme, María. Nuestra conversación está siendo grabada de principio a fin. Si se atreve a dar un solo paso hacia mi pueblo, si se atreve a decir una sola palabra ofensiva a mis padres, no me culpe por mi crueldad. Imprimiré la transcripción de esta grabación. Adjuntaré pruebas de cómo su familia extorsionaba a la nuera por el coche y la dote para comprar un piso para el menor.
y las repartiré por los buzones de todo su portal. Lo publicaré en todos los grupos locales de Facebook del barrio. Veremos si queda alguna gota de orgullo y de esa misma cara de la que tú y David tanto presumís. ¿Quieres un escándalo? Te lo montaré a lo grande. Al otro lado de la línea, un silencio sepulcral. Solo se escuchaba su respiración pesada y sibilante. Parece que no esperaba en absoluto que la nuera dócil y paciente pudiera asestar un contraataque tan demoledor y despiadado. Aprovechando el momento, terminé. Y dile a tu hijo que se prepare para el juicio. No intentes alargar el proceso. Colgué y guardé la grabación en la nube. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba completamente clara. Ya no era la Tania dócil. Tomando la tarde libre, conduje mi coche hasta la oficina del abogado que me había recomendado Eva. Frente al experimentado abogado, puse sobre la mesa todos los documentos. Extractos bancarios de las transferencias de mis padres antes de la boda, el permiso de circulación del coche, registrado exclusivamente a mi nombre 5 años atrás. El abogado examinó los papeles atentamente, sonrió y confirmó con seguridad que, según el Código Civil español, todo ello era propiedad privativa. La familia de mi marido no tenía ningún derecho legal a reclamar ni un solo euro. Apretando en la mano la opinión legal, salí a la calle. El cielo otoñal sobre Madrid estaba despejado y alto. Respiré hondo el aire de la libertad. Todos los miedos sobre la división de bienes habían sido disipados por la ley. Ahora solo me quedaba observar tranquilamente cómo esa vil familia se cavaba su propia tumba por sus vanas apariencias. Querían jugar a juegos psicológicos. Les mostraría cómo sus propias armas se volverían contra ellos. Desde el día en que salí del abogado con el dictamen en la mano, me sentí mucho más aliviada. El nudo que me había estado ahogando todos esos días, finalmente se había deshecho. No presté atención a los mensajes vacíos de Pablo suplicando mi regreso o a las ridículas amenazas de María. La vida libre en el estudio resultó ser increíblemente cómoda. El viernes por la noche, el frío se hizo sentir en Madrid. Acababa de ducharme, me había puesto una mascarilla facial y me disponía a encender una serie cuando me llegó un mensaje de un número desconocido. Tania. Hola, soy Ana. ¿Podrías dedicarme un momento y salir? Estoy en la cafetería al lado de tu casa. Necesito decirte algo muy importante. Fruncí ligeramente el ceño. Ana, la prometida de David. En los 3 años de mi matrimonio, habíamos hablado contadas veces. Era una chica de provincias, de una familia de maestros estrictos, buena, pero un poco asustadiza y dócil. Siempre me había preguntado por qué una chica tan buena se había liado con ese presumido de David, pero aquello era asunto suyo. Nunca me había inmiscuido. Su aparición repentina en mi nuevo hogar a altas horas de la noche era bastante extraña, a pesar de la sospecha de que podría ser otra puesta en escena, orquestada por mi suegra. Me cambié. Me puse una Rebeca abrigada y fui a la cafetería. A esa hora estaba vacía. Bajo la tenue luz de la farola, reconocí fácilmente a Ana, acurrucada en el frío banco. Llevaba una chaqueta blanca sencilla. Sus manos se apretaban nerviosamente sobre las rodillas. Cuando me acerqué, Ana levantó la cabeza. Me sobresalté. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro, pálido y demacrado, como el de alguien que acaba de pasar por una fuerte conmoción. Tania. Ana se levantó, su voz temblaba. Siéntate. Yo también me senté a su lado y la miré. ¿Qué pasa? Para que me busques a estas horas. ¿Quién te dio mi dirección? Se la pregunté a Pablo. Ana se mordió el labio hasta que sangró. Sus manos abrieron un bolso barato con nerviosismo. Sacó un sobre blanco abultado y me lo empujó con indecisión por el banco. Tania, por favor, toma este dinero. Fruncí el ceño, sin prisa por coger el sobre. ¿Qué dinero es este? ¿Qué estás tramando? Son 2000 euros. La voz de Ana se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Es el dinero que David le pidió prestado en secreto a Pablo el mes pasado para cubrir sus deudas de apuestas. Leí accidentalmente la conversación en el teléfono de David. Me prohibió decírtelo.
Temía que montaras un escándalo. Pero ahora que todo ha salido así, he reunido mis ahorros y te los devuelvo. Me quedé inmóvil, un zumbido en mis oídos. ¿2.000 euros? Pablo había sacado dinero en secreto de nuestra cuenta conjunta para pagar las deudas de juego de su estúpido hermano. Y no me había dicho ni una palabra. La ira me subió a la garganta. Resulta que no solo su familia me estaba desplumando, sino que mi propio marido me engañaba a mis espaldas. La cobardía de Pablo había alcanzado nuevas cotas. Estaba dispuesto a complacer los vicios de su hermano a costa del sudor y la sangre de su esposa. Pero frente a mí estaba Ana, una pobre chica temblorosa que asumía una culpa ajena. Suprimí mi ira, respiré hondo. Quédatelo. Suavemente, empujé el sobre de vuelta hacia Ana, bajando la voz. Este dinero se lo dio Pablo en secreto a David. La culpa es de mi marido, no tuya. Además, ya he solicitado el divorcio. Quédate el dinero para tu vida. No tienes por qué pagar las deudas de David. Al escuchar la palabra divorcio, Ana se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar amargamente en plena calle. Tania, me siento tan culpable contigo, sollozó. Solo por mi boda, por la exigencia de un piso de mis padres, tu familia se ha desmoronado. Ayer me enteré de que te estaban obligando a vender el coche y a entregar tu dote. Me da tanta vergüenza. No tenía ni idea de que los padres de David pudieran ser tan desalmados. No es culpa tuya, le tendí un pañuelo. Exigir una vivienda normal antes de la boda es normal. El problema es su avaricia y su descaro. Ana se secó las lágrimas y me miró con una expresión compleja, en la que se mezclaban el miedo y la ira. Miró a su alrededor, se inclinó hacia mí y susurró: Tania, no sabes lo más importante. Te engañaron. Engañaron a todos. Los padres de David tienen dinero. ¿Qué dijiste? Fruncí el ceño. Lo oí anoche, cuando fui a su casa en secreto para hablar seriamente con David. La voz de Ana temblaba de ira. Tienen exactamente 20.000 euros en una cuenta. Iban a dar toda esa cantidad como entrada para nuestro estudio. Mi cabeza dio vueltas. Si Nicolás y María tenían esos 20.000 euros, ¿por qué habían montado ese espectáculo en la cena, afirmando que solo tenían 10.000? ¿Por qué me presionaron para que les diera mi depósito y vendiera mi coche? Como si leyera la perplejidad en mis ojos, Ana, entre lágrimas, reveló su plan. Es todo por David. Él convenció a sus padres. Les dijo que tenías 10.000 euros sin usar en tu cuenta y un viejo Peugeot. Los convenció para que se hicieran pasar por pobres y a través de Pablo te obligaran a dar el dinero para el piso y el resto lo consiguieran vendiendo tu coche. ¿Para qué? Sisé entre dientes, apretando las manos. Si tenían dinero para el piso, ¿por qué exigía el mío? Ana cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Para comprarse un coche. La tierra se abrió bajo mis pies, como un rayo en un cielo despejado. Dijo que trabajaba como gerente de ventas y que necesitaba un coche elegante para su estatus, para impresionar a los clientes y parecer respetable. Se reía de tu coche, lo llamaba un cubo de chatarra barato. Los 20.000 euros de sus padres. Quería robar 10.000 en secreto para comprarse el Mercedes, pidiendo el resto a crédito. Y el millón que faltaba para el piso, planeaba sacarlo de ti con la presión familiar. Ideó un plan perfecto para tener un piso nuevo y un coche chulo. Y todo esto pisoteándote a ti y a tus padres. La sangre me hirvió en las venas. Mi furia estalló tan brillantemente que el pulso me golpeó en las sienes. Mis suegros, complaciendo ciegamente a su hijo menor, le ayudaron a organizar un robo descarado a la nuera. Y este David, un holgazán crecidito, planeaba despojar a la esposa de su hermano hasta el último céntimo solo para alimentar su miserable ego y ponerse una falsa máscara de éxito. Y lo más repugnante: Pablo, el hombre con quien compartía la cama, lo sabía todo y les seguía el juego. No me consideraban una persona. Para ellos, yo era simplemente una vaca lechera. Respiré el frío aire otoñal, tratando de calmar mi mente. Miré a Ana, una chica frágil, abatida por el dolor.
Gracias por contarme la verdad. Mi voz era fría, como una espada recién desenvainada. Eres una buena chica, no mereces enterrar tu vida en esta familia podrida. Cogí el sobre con el dinero y se lo devolví al bolso de Ana. Tómalo. No lo necesito. Y no voy a exigírselo. Y lo que me deben, les haré que lo paguen con creces con su propia reputación, a la que tanto rezan. Me levanté, me despedí y me dirigí a mi casa. A la luz de las farolas, mi sombra parecía larga y nítida. El dolor se había evaporado por completo, dejando paso a un plan de venganza. Les encanta presumir, les encantan los coches caros. Les mostraré el precio de su vileza. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de aquella tormentosa noche en que me fui de casa, abrí la puerta de la floristería de Eva en la Castellana. Hoy era una persona completamente diferente, fría, perspicaz, con un fuego de ira oculto, de forma segura en lo profundo de mis ojos. Eva acababa de terminar un ramo de orquídeas. Al ver mi cara, que no presagiaba nada bueno, se secó rápidamente las manos con el delantal y me sentó en el sofá. No me anduve con rodeos y le conté todo lo que había averiguado de Ana, desde la deuda de juego de 2000 € que Pablo había pagado con mi dinero, hasta el montaje con la supuesta pobreza para sacarme mis 10.000 € para un Mercedes de segunda mano. Al escuchar esto, Eva se quedó en silencio durante unos 5 segundos. Luego cogió unas tijeras de podar y las golpeó con fuerza contra la mesa de madera, haciéndome sobresaltar. Maldita sea, llevo 28 años viviendo, pero nunca había visto una familia tan asquerosa, calculadora y podrida, siseó Eva. Su pecho se agitaba con ira. Pablo es un cobarde que roba dinero a su mujer para su hermano, esos dos viejos jubilados, junto con su hijo, para robar a sus consuegros. Y David es un completo depravado, dispuesto a pisotear el futuro de su novia y la vida de su cuñada por puro postureo en la calle. Pensé que simplemente imprimirías la solicitud de divorcio, adjuntarías esa grabación de audio, se la tirarías a la cara a Nicolás y desenmascararías su plan ante todo el vecindario. No permitiré que vivan en la mentira impunemente. Apreté la correa de mi bolso. Mi voz era fría, pero Eva de repente levantó una mano, deteniéndome. Empezó a pasearse por la tienda. Sus cejas se fruncieron en profunda reflexión. Un par de minutos después se giró hacia mí, y una sonrisa astuta y maliciosa apareció en sus labios. No, Tania. Si montas un escándalo ahora, solo te harás daño a ti misma, y te harán pasar por histérica y loca. Eva bajó la voz. Sus ojos brillaron. Les encanta montar espectáculos. ¿Por qué no construimos un escenario más grande para que lo representen hasta el final? ¿Cuál es la mayor debilidad de David? La vanidad, la estupidez y el deseo de parecer rico. ¿Quieres vengarte? Sin mancharte las manos. Deja que se destruyan entre sí. Dicho esto, Eva sacó su teléfono. Quédate quieta. Tengo un primo, Sergio. Tiene su propio concesionario de coches de segunda mano en Fuenlabrada. Ahora le pediré que ponga el anzuelo. Si muerden, que se atengan a las consecuencias. Eva marcó el número de Sergio y puso el altavoz. Después de un breve saludo, fue directamente al grano, pidiéndole que interpretara el papel de un comprador que necesitaba deshacerse urgentemente de un Mercedes Q200 de segunda mano. Le dictó el número de David y le explicó el guión con todo detalle. 15 minutos después, Sergio llamó a David desde el número de la oficina del concesionario. Eva y yo contuvimos la respiración, escuchando el altavoz. Hola, ¿es David? Estuviste en nuestro concesionario interesado en un Mercedes Q200 blanco. ¿Recuerdas? La voz de Sergio sonó fuerte y segura, como la de un típico vendedor de coches. Al otro lado se escuchó la voz adormilada de David, pero al oír la palabra Mercedes, se despertó al instante. Sí, soy yo. ¿Qué pasa con ese Mercedes? Lo dabas por 25.000 €. Aún no he reunido el dinero. Tuviste suerte, muchacho. Sergio chasqueó la lengua, metiéndose brillantemente en el papel.
Acaba de llegar un C200 con el acabado Exclusive. Año 2018. Copia de S, blanco perlado, interior de cuero claro, equipamiento completo. El dueño es un empresario lleno de deudas. Necesita irse urgentemente al extranjero para escapar de ellas, así que se deshace del coche. Lo doy al precio más bajo del mercado, exactamente 20.000 euros en efectivo. Si no lo recoges hoy, esta tarde se lo doy a los revendedores. Por ese precio no encontrarás un coche igual en toda la web. David guardó silencio. Oí claramente cómo tragaba saliva. 20.000 euros. Fue un golpe decisivo. Era casi 10.000 euros más barato que el precio de mercado, lo que golpeaba directamente su codicia y su sed de estatus. Pero los 20.000 euros principales eran exactamente la suma que los ancianos habían ahorrado para la entrada. 20.000 euros. La voz de David tembló de emoción. Pero tiene que ser en efectivo hoy mismo. Exacto. Dinero en la mesa, permiso de circulación en la mano, contrato de compraventa y llaves. Trabajamos rápido. ¿Y bien? ¿Lo coges? Porque ya me están llamando 2 clientes de Toledo, listos para salir con el dinero. Reserva. Guarda el coche. Vengo hoy mismo con el efectivo. David entró en pánico, temiendo perder su oportunidad. La llamada terminó. Eva colgó el teléfono y nos miramos con sonrisas cómplices. El anzuelo estaba lanzado. El tonto avaricioso y estúpido seguro que mordería. No tenía dinero. Yo me había mudado y no pensaba vender el coche. La única forma de conseguir 20.000 euros en medio día era robar todos los ahorros de sus propios padres. El lunes por la noche, saliendo del centro de negocios, vi la figura familiar de Pablo. Sin afeitar, con un traje arrugado, parecía lamentable, nada parecido al funcionario pulcro que siempre intentaba aparentar. En sus manos sostenía un tupper con crepes de carne, una comida que antes me encantaba. Al verme, Pablo corrió hacia mí. Su rostro mostraba un profundo sufrimiento. Tania, llevo 1 hora esperándote aquí. Extendió el tupper. He comprado tus crepes favoritos. Vamos a casa. Mamá lleva todos estos días llorando. Le sube la tensión de los nervios. Sé que me equivoqué. Prometo que no volveré a obligarte a darle dinero a David. Somos familia. ¿De verdad vas a dejar que se deshaga? Me detuve, crucé los brazos sobre el pecho y lo examiné con una mirada glacial de pies a cabeza. Hace 3 años. Sus dulces palabras me hicieron confiarle mi vida. Pero ahora, sabiendo el robo de dinero para las deudas de juego de su hermano, solo sentía asco. Llévate esos crepes y dáselos a tu madre o a tu precioso hermanito. Mi voz estaba empapada de sarcasmo. ¿Crees que soy idiota, Pablo? ¿Crees que no sé que robaste 2.000 euros de nuestra cuenta para cubrir sus deudas de apuestas? ¿Crees que vuestro plan de despojarme para que David se comprara un Mercedes para presumir se mantuvo en secreto? Pablo se quedó helado. El tupper se le cayó de las manos. La tapa de plástico salió volando y los crepes cayeron directamente en un charco de barro, salpicándole los zapatos. Toda la sangre se le fue de la cara. Sus ojos se abrieron de pánico y horror. Obviamente, no esperaba que todos sus sucios secretos fueran revelados. ¿Qué dices? ¿Quién te lo dijo? Balbuceó Pablo. Saqué las llaves, abrí el coche y antes de sentarme al volante, le lancé una mirada llena de lástima. No importa quién, lo importante es que será mejor que corras a casa. Pronto comenzará un espectáculo asombroso. Veremos, Pablo, cuando vuestra falsa máscara de respetabilidad sea arrancada. ¿Podrás seguir defendiendo a tu querido hermanito? Cerré la puerta de golpe y arranqué el motor. Por el espejo retrovisor vi cómo Pablo se quedaba plantado en medio del aparcamiento, mirando con asombro mi coche que se alejaba. El espectáculo apenas comenzaba, y yo me disponía a tomar mi té y ver cómo se destrozaban entre sí. La noche del martes, en Madrid, llovía un frío chaparrón otoñal. Yo estaba sentada en el cómodo sofá de mi estudio en Moncloa, saboreando un té de manzanilla caliente, cuando sonó el teléfono. Era Eva en videollamada. Apenas pude decir una palabra cuando vi su rostro radiante de satisfacción en la pantalla. Tania, si estás bebiendo algo.
Deja la taza o te ahogarás, gritó Eva con entusiasmo. Abre Instagram, ve a la página de tu David. Rápido, la bomba ha estallado. Fruncí el ceño, dejé el té y abrí Instagram. Un segundo después, estaba viendo una publicación subida hacía media hora, pero que ya había acumulado un montón de me gusta de sus amigos. En la foto, David posaba con una camisa de seda, pantalones ajustados y el pelo engominado. Se apoyaba arrogantemente en un Mercedes S2 blanco, levantando adrede la mano para que se vieran su reloj y las llaves, con la codiciada estrella de 3 puntas. Pero lo que hizo que Eva y yo nos partiéramos de risa hasta las lágrimas fue el pie de foto, la quinta esencia de las citas baratas de páginas de chicos duros. A los 26 me hice un pequeño regalo. Después de noches sin dormir y trabajo duro, las águilas no vuelan con los gorriones. Si un hombre no tiene dinero y un coche decente, que no dé lecciones a los demás. Gracias a los que me dieron la espalda, me disteis motivación. Y un agradecimiento especial a mis padres por creer en su hijo. Madre de Dios, perdóneme, pero esto es una clínica. Eva se reía a carcajadas por el altavoz. Noches sin dormir, trabajo duro. Robó 20.000 euros de la pensión a los ancianos para comprar un coche, y lo cuenta como si hubiera construido un imperio desde cero. Lo leo y me da escalofríos por su desvergüenza. Sonreí, sintiendo al mismo tiempo desprecio y cansancio por esa estupidez humana. ¿Cómo fue todo? ¿Te lo contó Sergio? Eva carraspeó, tratando de calmarse, y me contó todo el brillante plan. Resultó que, después de la llamada de Sergio, David se cegó por completo con la codicia y la vanidad. 20.000 euros. El precio perfecto para el Mercedes C200. Sin él, no podría presumir ante sus amigos y clientes. Pero, ¿de dónde sacó tanto dinero? ¿Sabes lo que hizo ese idiota? La voz de Eva se volvió despectiva. Tu suegra acababa de sacar 20.000 euros en efectivo del banco y los había metido en la caja fuerte para pagar la entrada del piso el viernes. David conocía la contraseña. El domingo, cuando sus padres se fueron a la casa de campo y Pablo se había ido, abrió la caja fuerte, cogió todo el dinero y se fue en taxi a Fuenlabrada con mi hermano. Me quedé helada, sabía que era capaz de una vileza, pero robar todos los ahorros de sus propios padres. Pero Sergio no le vendió el coche, ¿verdad? Pregunté, entendiendo la esencia de la trampa. Claro que no, exclamó Eva. Eva, mi hermano es un empresario honesto. ¿Para qué se iba a ensuciar las manos? Cuando David llegó con el dinero, Sergio le dijo: el coche de 20.000 euros se lo di a los clientes de Toledo por la mañana, pero tengo un conocido en otro concesionario que está vendiendo exactamente el mismo. Solo que un año más nuevo, por 27.000 euros. Tú tienes 20.000. Ahora llamo a los chicos y te prestan 7.000 bajo recibo. Los intereses aumentan cada día. Pero eres un empresario. Cierras un par de tratos y lo devuelves. Me quedé boquiabierta. ¿Pidió un micropréstamo a intereses altísimos? Exacto, asintió Eva. El emblema de Mercedes le apagó el cerebro. Firmó un papel con los bandidos por 7.000 euros a un interés altísimo con tal de llevarse ese coche. Pero lo más divertido está por venir, Tania. Ese coche tiene problemas. Está embargado por el banco, tiene un montón de restricciones de registro. Es imposible ponerlo a su nombre. Ha entregado 7.000 euros por un trozo de chatarra sin papeles, con el que solo puede pasearse por el barrio, echando humo por la nariz. Me recosté en el sofá, sintiendo una satisfacción increíble, pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorrió la piel al darme cuenta de con qué tipo de personas había vivido. Escucha, Eva se puso seria. Ha gastado 20.000 euros en el coche. ¿Y cómo van a pagar la entrada del piso este viernes? ¿No tiene miedo de que sus padres lo maten? Miré por la ventana la lluviosa Madrid y respondí lentamente. No tiene miedo. Porque en su enferma fantasía ya ha ganado. ¿Ganado a quién? ¿A mí? Sí sé. No entiendes cómo funciona su familia. David estaba seguro de que cuando se descubriera, el dinero ya se habría gastado, el asunto estaría hecho. María no mataría a su hijo predilecto. Volvería a llorar, a llevarse las manos al corazón
a simular la tensión, y entonces Pablo tendría que arreglar todo eso. Pablo, compadeciéndose de su madre, se arrastraría a mis pies y me obligaría a sacar mis 10.000 euros y vender el coche para cubrir la entrada del piso. Tania me acorralaría y yo obedientemente sacaría la cartera por el bien de la paz familiar. Eva abrió la boca y luego soltó una palabrota. Vaya calculador. Despojar a la nuera para alfombrar su propio camino. Sí, pero no contó con que yo corté la cuerda de seguridad la semana pasada. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de WhatsApp de Ana. Tania. David me ha escrito que sus padres han reunido el dinero. El viernes vamos a la constructora. Estoy tan feliz. Me preocupaba en vano. Resulta que David lo ha resuelto todo. Supongo que Pablo y tú nos habéis ayudado mucho. No sé cómo agradeceros. Miré esas ingenuas líneas. La chica seguía en las nubes, soñando con la boda, sin sospechar que estaba al borde de un volcán en erupción. Rápidamente escribí una breve respuesta. Me estoy divorciando de Pablo. No di ni un céntimo para el piso, y mi coche está aparcado en la oficina. Ten cuidado y averigua todo por ti misma, antes de que sea demasiado tarde. El mensaje fue leído al instante, pero no hubo respuesta. Me podía imaginar el rostro pálido de Ana. La verdad siempre encuentra su camino. Mañana de viernes. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises. Soplaba un viento frío y penetrante. Yo estaba sentada en la oficina en el Distrito Financiero de Madrid, en la planta 12, contemplando los atascos matutinos en la M30. En mis manos, una taza de café negro caliente. Precisamente para hoy, Nicolás, tras consultar el calendario lunar, había fijado el viaje a la constructora en Boadilla. Exactamente a las 10 de la mañana sonó el teléfono. Ana. Con calma contesté la llamada. A diferencia de sus sollozos la última vez, ahora su voz sonaba dura, distante y glacial. Tania. Todo ha terminado. Su castillo de naipes se ha derrumbado. Bebí un sorbo de café amargo y sonreí ligeramente. Cuéntame. Supongo que hoy habrá habido mucho ruido allí. Ana respiró hondo. Por la mañana, María se vistió con su mejor vestido de terciopelo. Estaba feliz, despertó a David, invitó a todos a tomar café. Luego fue al dormitorio a abrir la caja fuerte para sacar el dinero. Tania, tenías que haber oído cómo gritó. Ese chillido me aturdió y luego se detuvo bruscamente. Cuando Pablo y yo corrimos, ella estaba desmayada en el suelo y sus manos aún rascaban convulsivamente la caja fuerte vacía. Cerré los ojos, imaginando fácilmente la escena. Una mujer que toda su vida había contado cada céntimo, que había exprimido a su nuera, recibía una puñalada por la espalda de su hijo más adorado. ¿Y Nicolás? Pregunté con calma. Se puso blanco como la cal, continuó Ana, describiéndolo todo como a cámara lenta. Agarró a David por el cuello. Le dio 2 bofetadas tan fuertes que le sangró el labio. Gritó: ¿Dónde está el dinero? Ya no había dónde esconderse. David cayó de rodillas y rompió a llorar. Confesó que había tomado 20.000 euros para el Mercedes que estaba en el patio. Confesó que había contado con Pablo. Pensó que te asustarías del escándalo y darías tu dinero. Me reí en voz alta, una risa llena de sarcasmo. Y eso no es todo. En la voz de Ana apareció una amarga satisfacción. Ese coche de lujo resultó ser una trampa. Por la mañana, 2 tipos musculosos, cobradores, llamaron a la puerta. Resulta que David había pedido un micropréstamo de 7.000 euros a intereses altísimos solo para llevarse el coche. Y lo peor de todo, el coche está embargado por el banco. Es imposible ponerlo a su nombre. Entregó casi 30.000 euros por un trozo de chatarra sin papeles. Los cobradores gritaron por todo el portal. Los vecinos salieron a mirar. Los padres de David se mueren de vergüenza, se han encerrado en casa y tienen miedo de salir. Escuchaba, y mi corazón latía con calma y serenidad. 30.000 euros por chatarra y una deuda con los bandidos. Ese era el precio de la vanidad y el amor ciego de una madre.
¿Y tú qué decidiste? Pregunté suavemente. Al otro lado hubo una pausa. Luego Ana respondió con firmeza. Tiré el anillo de compromiso sobre la mesa de su salón. Les dije a la cara que soy de una familia de maestros pobres, pero tengo orgullo. No me casaré con un mentiroso, un presumido y un ladrón que roba dinero a los ancianos y planea robar a la esposa de su hermano. Ya he cogido un billete de tren. Voy a casa, a Toledo. Te llamo para darte las gracias. Si no hubiera sido por tu mensaje, habría arruinado mi vida. Cuídate, Tania. Y a ti también. Gracias. Mucha suerte. Ana. Colgué. La mañana había traído noticias maravillosas. A las 3 de la tarde, mientras terminaba un diseño de logo para un cliente, el número de Pablo volvió a aparecer en mi pantalla. Hacía tiempo que había bloqueado a mis suegros, pero el número de Pablo lo había guardado específicamente para este momento. Puse el altavoz. Tania, Tanita, sálvame, salva a nuestra familia. La voz de Pablo se quebraba en un llanto, como el lamento de un ahogado. Al fondo se oían los gritos de los cobradores en el portal. Todo está destrozado. David nos engañó. Mamá tuvo un microictus, está en el hospital. A papá le sube la tensión. Los bandidos amenazan con pintar la puerta y herir a David. Te lo ruego, por nuestros 3 años de matrimonio. Saca el dinero, vende el coche, salva a David esta vez. Me arrodillaré ante ti. Escuchando esas miserables súplicas, mi alma estaba tan fría que no encontró ni una gota de compasión. Un hombre de 30 años, cuya familia se había desmoronado por sus propias acciones, todavía esperaba salvarse a costa de la mujer a la que había echado a la calle por la noche. Pablo, mi voz era como un lago helado. ¿Olvidaste lo que te dije? Mis bienes no son un fondo de caridad para la vanidad de tu familia. Me pides que venda el coche y entregue el dinero a los bandidos. ¿Y dónde estabas cuando todos me echabais a la calle? Cuando en secreto cogiste nuestros 2.000 euros para pagar sus apuestas, ¿dónde estaba tu fidelidad conyugal? Me equivoqué. Estoy dispuesto a besar el suelo, sollozaba Pablo. Tarde. Corté. El juzgado ya ha aceptado la solicitud de divorcio. Vosotros mismos os habéis metido en este lío. Vosotros mismos lo resolveréis. No vuelvas a llamar nunca a este número. Colgué y bloqueé su número para siempre en todas las aplicaciones de mensajería. Recostada en el respaldo de la silla de la oficina, miré por la ventana. En Madrid caía una fina lluvia. Tomé un sorbo de té de manzanilla. Su ligero sabor dulce se extendió cálidamente por mi garganta. Una sensación de ligereza me llenó el pecho. Todos los rencores, la asfixia y el dolor de los 3 años de matrimonio se desvanecieron sin dejar rastro. Quienes sembraron viento, cosecharon tempestades. Había pasado medio mes desde que la falsa fachada de la familia de Pablo se derrumbó. Los cobradores seguían aterrorizándolos. Se decía que Nicolás se había visto obligado a hipotecar su piso para saldar las deudas de su hijo. María había caído enferma en cama. Me enteré de esto a través de Eva, pero ni una sola vez se me encogió el corazón. El viernes por la noche, después del trabajo, fui al supermercado a comprar alimentos, planeando preparar una buena cena en mi estudio de Moncloa y ver una película, pero, al acercarme al portal, me detuve. A la luz de la farola, bajo la lluvia que caía, apoyado en la pared, estaba un hombre. Pablo. En solo un par de semanas, había envejecido tanto que era difícil reconocerlo. Mejillas hundidas, barba espesa, gabardina sucia. Al verme, sus ojos apagados se encendieron. Corrió hacia mí, extendiendo los brazos, pero se detuvo al encontrar mi mirada helada. «Tania, has vuelto», dijo con voz ronca. Retrocedí un paso, apretando la bolsa de la compra contra mi pecho. «¿Por qué has venido?» Lo dejé todo claro por teléfono. «Dame 5 minutos. Solo 5 minutos». Pablo se mordió el labio. Sus hombros temblaron, y de repente, ante la mirada de los transeúntes, este hombre con aires patriarcales se derrumbó de rodillas directamente en un charco del asfalto. Fruncí el ceño. «¿Qué estás haciendo? Levántate, no te avergüences en mi portal».
Pero Pablo se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Me equivoqué, Tania. Mi familia se equivocó. Levantando sus ojos rojos de desesperación, logró decir: la casa está en ruinas. Mis padres están destrozados. David se esconde, y solo ahora me doy cuenta de lo cobarde y estúpido que fui. Ciegamente consentí sus errores, y yo mismo eché a la mujer que me amaba. Perdóname. Empecemos de nuevo. Me mudaré contigo aquí. Nunca más te obligaré a hablar con ellos. Si esto hubiera pasado hace 3 años, me habría ablandado. Pero ahora, de pie frente a él, no sentía nada. Un espejo roto y un árbol con las raíces arrancadas no volverá a reverdecer. Pablo, respondí con calma, ¿lloras porque realmente me amas? ¿O porque tu familia se ha derrumbado? Te quedaste sin nada y no tienes a nadie en quien apoyarte. Si David hubiera comprado un piso con mi dinero y se hubiera casado, ¿estarías aquí? ¿O todos juntos os alegraríais de vuestra victoria sobre mí? Tu cobardía está en tu sangre. Apártate. Pablo se agarró desesperadamente al borde de mi abrigo. No, Tania, lo he perdido todo. No puedo perderte también a ti. Suspiré, abrí mi bolso y saqué una carpeta de plástico con documentos. Levántate. Sé un hombre. Sé capaz de responder por tus acciones. Le tendí la carpeta. Este es un acuerdo de división de bienes de mi abogado. Pablo tomó los papeles con manos temblorosas. Nuestra única propiedad común en 3 años, además de los 2.000 euros que robaste, es la hipoteca de un piso de 2 habitaciones en construcción que pagamos juntos, recalcó. Lo he calculado todo. Renuncio a mi parte en este piso hipotecado a tu favor. Puedes venderlo o hacer lo que quieras para salvar a tu familia de la deuda. A cambio, firmas una renuncia a cualquier reclamación sobre mi depósito y mi coche. Pablo se mordió el labio hasta que sangró. Entendía que yo había mostrado una indulgencia increíble. Le había perdonado los 2.000 euros robados y le había entregado mis pagos de la hipoteca para darle una vía de escape. Esta dura y fría retribución era la mejor prueba de que no me quedaba ningún sentimiento hacia él. Firma. El lunes a las 9 de la mañana te espero en el juzgado de paz. Si no vienes, presento. Divorcio unilateral. La hipoteca se dividirá por la mitad y no tendrás dinero para salvar a David. Dicho esto, rodeé a Pablo y me dirigí al portal, sin volver la vista hacia el hombre arrodillado bajo la lluvia. El lunes a las 9 de la mañana, el sol brillaba sobre Madrid. En el juzgado de paz, todo transcurrió rápidamente. No hubo disputas, ni hijos en común, y el propio Pablo estaba demasiado hundido para oponer resistencia. Firmamos los últimos papeles. 3 años de vida resumidos en una fina hoja de sentencia judicial. Al salir del juzgado, me estiré y respiré hondo. El aire nunca había sido tan dulce. Pablo caminaba detrás de mí, envejecido 10 años. Se detuvo en el porche, quiso decir algo, pero guardó silencio. Le sonreí ligera y sinceramente. Cuídate, Pablo. Con paso seguro y orgulloso, me dirigí a mi Peugeot 206, que estaba aparcado bajo un árbol otoñal. Me senté al volante, arranqué el motor. Por el espejo, le saludé con la mano a su figura que se alejaba. Adiós. Aceleré, avanzando sin mirar atrás. A finales de abril, Madrid se abría a la primavera. Hacía más calor. En las calles aparecieron los vendedores de los primeros tulipanes y mimosas de primavera, trayendo consigo la frescura de una nueva vida. Mi vida también floreció. Ese fin de semana fui a la estación a recibir a mis padres, que venían del pueblo. Al entrar en mi luminoso estudio, mi madre se emocionó, acariciando el cómodo sofá, mientras mi padre, con una sonrisa satisfecha, observaba las macetas con flores en el balcón. Para la cena no hubo exquisiteces, solo un casero cocido madrileño, empanadillas caseras y pepinillos en vinagre. Pero a diferencia de aquellas cenas heladas en la familia de mi exmarido, aquí resonaban las risas. Mi padre me puso el mejor trozo de carne, y mi madre se alegraba de que por fin tuviera buen aspecto. Mirándolos, comprendí que ver a su hija feliz e independiente es la mejor recompensa para los padres.
Al librarme de un matrimonio horrible, di un salto en mi carrera. Puse toda mi energía en el diseño. Mis proyectos tuvieron cada vez más éxito. Y a principios de abril, la dirección me ascendió oficialmente a subdirectora de arte. En este mismo periodo, apareció en mi vida Alex, el nuevo director creativo, trasladado a nuestra oficina desde la sede central. Tiene 32 años. Es guapo, tranquilo e inteligente. Respetaba las ideas de los empleados y sabía criticar de forma suave y constructiva. Trabajábamos mucho juntos. Recuerdo que nos quedábamos hasta las 11 de la noche antes de presentaciones importantes. Cuando me quedaba dormida en la mesa, Alex no decía nada. Simplemente me ponía un café al lado. Las buenas ideas necesitan una mente fresca. Su madurez y fiabilidad hicieron que yo, una gallina asustadiza, volviera a sentir confianza. A finales de abril, la empresa organizó un evento corporativo en un restaurante en la planta superior de un rascacielos de Madrid, celebrando un gran contrato y mi ascenso. Gracias a Eva, iba vestida con un vestido de seda esmeralda que dejaba los hombros al descubierto, el pelo peinado en suaves ondas y los labios pintados de un tono vino. Cuando entré, muchos se giraron. Entre ellos estaba Alex. Sus ojos brillaban con calidez y admiración. La noche fue ruidosa. Salí a la terraza abierta para tomar el aire fresco. Madrid brillaba con millones de luces abajo. Felicidades, subdirectora. Hoy has deslumbrado a todos. Una agradable voz de barítono. Alex se acercó a mí con 2 copas de un cóctel ligero. Cogí una. Brindamos. Sonó un tintineo. Gracias. Esto es gracias a su dirección. Alex se apoyó en la barandilla a mi lado. Es solo mérito tuyo, Tania. Vi tu antiguo portfolio. Siempre has tenido talento. Solo que antes parecía que una nube oscura ocultaba tu luz. Pero ahora las nubes se han disipado. Brillas más que nadie. Sus palabras me llegaron al corazón. Él no sabía nada de mi pasado, de las patatas frías para cenar, de la cobardía de Pablo o de la vanidad de su familia, pero vio mi transformación interna. Mi corazón, congelado hace 6 meses, de repente dio un vuelco. Esas nubes eran mis errores del pasado. Sonreí, mirando mi copa, pero he aprendido a dejar ir y a seguir adelante. Alex se giró hacia mí. A la luz de la ciudad nocturna, su mirada era increíblemente sincera y profunda. Ahora que el cielo está despejado, ¿estás dispuesta a permitir que otro hombre contemple ese sol contigo? Alguien lo suficientemente maduro como para valorarte, que sepa escuchar y esté dispuesto a esperar hasta que vuelvas a abrir tu corazón. Mi mano tembló. Le miré directamente a los ojos. Sin promesas vacías, ni presunciones baratas. Solo la sinceridad de un hombre maduro. Mi intuición femenina me decía que este era el puerto tranquilo que buscaba. No respondí de inmediato. Simplemente sonreí con una sonrisa brillante y pura, como la de una flor que se ha abierto paso a través de la tierra seca hacia el sol. El viento trajo el aroma de la primavera madrileña. De pie junto a este hombre de confianza, me agradecí mentalmente por aquella fría noche de octubre, en la que encontré el coraje para coger mi maleta y adentrarme en la oscuridad. Las tormentas habían quedado atrás, dando paso a un nuevo horizonte bañado por el sol. Una mujer solo necesita encontrar el coraje para deshacerse de todo lo tóxico en su vida, y entonces su